sino que se usa la palabra que Dios conoció con anticipación o sabía de anticipación, o el hombre con anticipación conoció. Aquí dice anticipado conocimiento de Dios. The second place where the noun foreknowledge is used in the New Testament is in 1 Peter 1, verse 2. En Primera de Pedro 2:1 se usa nuevamente el conocimiento como nombre. Primera de Pedro 1, Verse 2. 1:2. Elegido según la presciencia. Mira que aquí está la palabra presciencia. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esos son únicos dos versículos que están usando la palabra presciencia. Es en Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sean multiplicadas. There are 6 places where the noun to predestine is used. Y hay 6 lugares en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra predestinación. The first one is in Acts 4:28. En Hechos 4:28. Y aquí de la palabra predestinación en Hechos 4:28 está usando antes determinado. Fíjate lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Predestinación, y aquí usa antes determinado. Then there's one in each Romans 8:29 and 8:30. One in each verse. Romanos 8:28 y Romanos 8:32. 29 and 30. Perdóname, el 30. Romanos 8:28 y el 30. No, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y luego el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Romanos 8:29 y 30. The next one is in 1 Corinthians chapter 2, verse 7. En Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. And the last two are in Ephesians chapter 1, verses 5 and 11. Y Efesios 1, 5 y 11. En amor, habiéndonos predestinado, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Efesios 1, 5 y 11. And then there's two more phrases that are usually used in all discussions about predestination and foreknowledge that I want you to copy down. Y hay dos escrituras más que generalmente se usan cuando la gente habla de predestinación, y quiero que las escriban. The phrase before the foundation of the world is found twice in the New Testament. Antes de la fundación del mundo, 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona esa frase. Antes de la fundación del mundo. The first one is in Ephesians 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. And the next one is in 1 Peter 1, verse 20. Y 1 Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo. And the phrase before the ages is found only once in 1 Corinthians 2:7. Y en Primera de Corintios 2:7 se menciona solamente una vez
La palabra predestinó antes de los siglos. Now, you need to. Now, these are the occurrences of the Greek word. I don't know if the Spanish word that used to translate these might occur in other places or not, but these are the only places where the Greek word occurs in the New Quiero Testament. aclarar que las escrituras que te di son las únicas escrituras que aparecen en el griego. Si en tu Biblia en español hay otros lugares donde aparecen estas palabras, bueno, en el original en el griego solamente aparecen los versículos que le di. Eso quiere decir que lo añadió el autor. Okay, so now we're going to go back and look at these. Ahora vamos a mirar a cada versículo. So now remember there were three places where the verb to foreknow was used, and God is the one who does the foreknowing. God is the subject of the sentence. Recuerde que en 3 lugares se usa el verbo de que él conoció con anticipación, refiriéndose a la persona de Dios y Dios como sujeto. 3 de los 5. And the first one is in Acts 4:28. En Hechos 4:28. And the context of this is these disciples had been persecuted. El contexto de este versículo es la persecución de los apóstoles. They'd been imprisoned. Estaban en la cárcel I think they'd been beaten. y me da la impresión que les habían ya castigado. So they put them in prison, and then the context of their release begins in verse 23. En el versículo 23 empieza su liberación de la cárcel. Ya habían sido puestos y ahora su liberación. And so most of this context is in a prayer to God where they're not going to give up just because they've been persecuted and threatened. Y el contexto de este versículo es una oración que ellos están haciendo a Dios de que ellos no se van a rendir por causa de la persecución. And as a part of this prayer, they say the things in verses 27 through 30. Go ahead and read 27 through 30. Y como parte de esta oración, pues ellos están diciendo las palabras que están en el versículo 27 al 30. Yo lo voy a leer. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. See, that's verse 28. ¿Se dan His cuenta el hand versículo and his 28? purpose predestined to occur. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. And the event that was predestined was this whole thing surrounding the atonement, Jesus going to the cross. Y el evento que fue predestinado es todo lo que sucedió en la cruz, el evento de la expiación. And of course, this was to provide for the salvation of all men. Y claro, este evento fue la provisión para la salvación de todos los hombres. That was why he predestined it. Por eso lo predestinó. Entonces, cuando habla de en este pasaje, en el contexto, leemos, ¿qué fue lo predestinado aquí? La expiación, lo que Cristo hizo en la cruz. And lots of questions arise around this event of the crucifixion. Muchas preguntas se hacen a causa de este evento de la crucifixión. Did the people who actually crucified him, were they predestined specifically, individually, to make the choices they made so he gets crucified? La gente que estaba envuelta en el acto de la crucifixión fueron predestinados para que llevaran a cabo estos hechos, para que decidieran de esta manera y se pudiese llevar a cabo la crucifixión. I'm sure there are questions that I won't have time to answer in this period of time, but you need to think about these things.
Yo sé que hay preguntas más que ustedes tienen, pero piensa sobre esto. All right, the next scriptures I want us to look at. La próxima pregunta. I said yesterday that the Bible was its own best interpreter. Ayer les dije que la Biblia es su mejor intérprete. So I want us now to look at Acts 26, 4 and 5. Hechos 26, 4 y 5. Now, this is where the word to foreknow is used, and it doesn't have God as the subject of the verb. Aquí se usa la palabra presciencia, pero el sujeto no es Dios. In verse 4 and 5, let me read that in English, then you read it in Spanish. Okay. So then, all Jews know my manner of life from my youth up. Paul is speaking here, which from the beginning was spent among my own nation and at Jerusalem, since they have known about me for a long time, if they're willing to testify that I lived as a Pharisee according to the strictest sect of our religion. Voy a leer el versículo 4 y 5. Mi vida, está hablando Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Now in verse 5, my translation says, since they've known about me for a long time. En mi Biblia, en el versículo 5, dice que desde el principio, What is yours say? The same from the thing, beginning. basically? From the beginning. Okay, the Greek here says this, since they have foreknown me for a long time. En el griego dice, desde que me conocieron hace mucho tiempo atrás, o desde que me conocieron con anticipación desde hace tiempo atrás. If you look in verse 3, verse 4, all Jews know my manner of life. So Jews is the subject of that verb, they have foreknown me. Entonces, for a long period of time. El sujeto de esta oración son los judíos. En el versículo 3 los menciona. Pablo está diciendo, los judíos me conocieron desde tiempo atrás. And so the word to foreknow simply means to know before. ¿Qué entonces quiere decir la palabra presciencia o conocer con anticipación? Pues que me conocieron con anterioridad. When we use it of God, we assume that He knows before it happens what's going to happen because He's God. That's how I was taught. Ok, escuchen a ver si me entienden todo este revolú. La misma palabra que se usa aquí, que Pablo está usando, Pablo está diciendo, los judíos a mí me conocen con anterioridad, desde hace tiempo atrás, saben cómo yo era de fariseo. Esa misma palabra es la que encontramos en otros versículos para la persona de Dios. Pero cuando nosotros miramos en el contexto que se refiere a la persona de Dios, Dios es el sujeto de la oración, nosotros en nuestras mentes nos hacemos la idea de porque es Dios, Él conocía desde la eternidad lo que iba a acontecer en el futuro. Le damos una interpretación cuando encontramos la frase en el contexto del hombre como sujeto y le damos otra interpretación a la misma palabra de presciencia cuando el sujeto es Dios. ¿Me entendieron? Pero es la misma palabra. En el griego es la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Que conoció con anterioridad. All Paul is saying here is that the Jews knew him before now.
They've known him for a long time. They knew what kind of a person he was. He was a Pharisee, and he was strict. Pablo lo que dice aquí en este versículo es, los judíos me conocieron antes de este tiempo presente y sabían qué fariseo yo era. There is no implication that the Jews foreknew in the way God is thought to foreknow what Paul was going to do. O sea, aquí no hay ninguna conclusión de que los judíos sabían con anterioridad en la manera que Dios sabía el futuro de Pablo. O sea, Simply means they knew him before now. solamente los judíos dicen, bueno, They've known him for a long time. Pablo lo que está diciendo de los judíos me conocen hace mucho tiempo atrás. Antes de este momento presente, los judíos me conocían. The other one is in 2 Peter chapter 3, where a man or men are the subject of this verb. En segunda de Pedro 3, el hombre nuevamente es el sujeto en la oración. Is there anybody here who is not familiar with the difference between verbs and nouns? ¿Alguien aquí no está familiarizado con la estructura de las frases? Lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es el predicado, lo que es... ¿Alguien aquí no entiende esto? Okay, good. All right. What verse did I say? 2 Peter chapter 3. Verse what? ¿Qué versículo? 17. Okay. Now, the context of this is Peter is trying to exhort people to live careful lives because the present heaven and earth is going to be destroyed. Pedro aquí está exhortando a la gente a que vivan vidas santas porque va a venir destrucción. So let's start at verse 14. I'll read it and then Yarley can translate. Verse 14. Therefore, beloved, since you look for these things, what things? That the earth's going to be destroyed. Be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless. Go ahead. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que la tierra iba a ser destruida. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Verse 15. 15. And regard the patience of our Lord as salvation, just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, wrote to you. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. And I won't read verse 16. I'll just say that Peter acknowledges that Paul wrote some things that are hard to understand. El versículo 16 nos da a entender que Pedro nos dice que Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. And I think those things are primarily in Romans 7 and 9. Y yo creo que esas cosas se refiere a Romanos 7 al 9. Now, let's read verse 17. You therefore, beloved, knowing this beforehand. That means that's foreknowing this. Foreknowing this. Be on your guard so that you're not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness. Entonces, en el versículo 17, recuerda que el versículo 16 está diciendo Pablo nos ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. Luego en el versículo 17, Pedro está diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Now, in my translation, it says, knowing this beforehand. That's in the Greek, foreknowing this. En mi Biblia, o sea, en el What is griego, knowing beforehand. Knowing beforehand. Okay. Knowing what beforehand? That the earth was going to be destroyed. That the heaven and earth is going to be destroyed.
El versículo 17, a ver si ustedes captan. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. ¿Qué se sabía de antemano? ¿Qué era lo que... ¿Qué? La destrucción, la destrucción del cielo. Why do we know it beforehand? Ahora, ¿por qué nosotros lo sabemos con anticipación? ¿Ah? Porque God have showed them. Because we have been told by the apostles, right? Sí, Dios lo había dicho a los apóstoles no lo habían dicho. So we know that the heavens and earth are going to be destroyed before they're destroyed. We foreknow it. Entonces, antes de que los cielos y la tierra sean destruidos, nosotros lo sabemos. ¿Pero por qué lo sabemos? We know Porque it before it happens. No, antes de que suceda la destrucción ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque no lo dijeron. Now let's go to Romans 8:29 and 30. Ahora, Romanos 8, 29 y 30. And actually, Romans 8:28 through 30 is one paragraph, so it's one thought in the Greek New Testament. Romanos 8 del 29 al 30 en el griego es un solo párrafo. Okay? We'll skip 28, even though that's part of the context. Vamos a escapar el versículo 9, no lo vamos a leer el 9, el 29. Now, in verse 29, he says this: for those whom whom God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Ahora vamos a leer el 29. Porque a los que antes conoció, o sea, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Now, I think that the word foreknow here means the same way it's used in Acts 26 and in 2 Peter 3:17. Ahora, la misma frase, a los que antes conoció, es la misma de Hechos y de Primera de Pedro que acabamos de leer. It just has a different subject. God is the subject of this verb instead of men as the ones I've just shown you. Los anteriores, el sujeto de la oración era el hombre, pero aquí el sujeto de la oración es Dios. And I don't think verse 29 is talking about anybody in this room. Y yo no creo que el versículo 29 está hablando de ninguno de los que estamos en este cuarto. Because it's talking about those whom God foreknew, those whom God knew before now that Paul is preaching to the Romans. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a aquellos que estaban cuando Pablo predicó, o sea, los que... I think he's talking about people like Noah. a los que estaban mucho antes de cuando Pablo está aquí predicando. Yo creo que en este versículo se refiere a Noé, Abraham, a Abraham, Moses, a Moisés, men whom God knew before this New Testament time. hombres a los cuales Dios conoció antes del Nuevo Testamento. And when he knew them, and he knew that there was something in their character or their relationship that he could trust them, he Dios- then predestined them. Dios conoció algo del corazón, del carácter de estos hombres y porque vio lo que había, los predestinó To become conformed to the image of his Son. para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Where's the young lady who said, "Doesn't God have a perfect plan for my life?" Natalia, over there. God does. You know what it is? Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sabe cuál es? In character, his plan is for you to be like Jesus. En carácter, el plan de Dios es que tú seas como Jesús en carácter, que te asemejes a Jesús en su carácter. Ese es el plan de Dios. That's the predestination for every single person who gets saved. Esa es la predestinación de Dios para cada persona que se salva. There's not a person in this room that God does not intend, if you're a Christian, for you to become like Jesus in his character.
No hay ninguna persona que sea salva que Dios no haya predestinado para que sea semejante en carácter a Jesús. Now, Natalia, if you're like Jesus in his character, Ahora, will you make a good wife? Natalia, si tu carácter está conformado al carácter de Jesús, ¿crees que serías una buena esposa? Would you make a good mother? ¿Serías una buena madre? Would you be a good YWAM staff member? ¿Serías una buena jucumera? Would you be a good missionary? ¿Serías una buena misionera? Wouldn't you be good at anything God calls you to do? ¿No serías buena en lo que sea que Dios te llame a hacer? See, it's the character that then God can put that character into any environment and bring good out of it. Es en carácter, el desarrollo. Si tú desarrollas el carácter de Jesús, Dios te puede poner en cualquier medio ambiente y lo harás bien. So the answer is yes, God does have a perfect plan for your life in that you are to have developed the character of Christ. Sí, Dios tiene un plan perfecto para tu vida en que tú desarrolles el carácter de Jesús. But where you use that character is up to you. You can marry any one of 10 different guys if they ask you. Pero lo que tú hagas con el carácter va a depender de ti. Si hay 10 muchachos que te piden que se case contigo, bueno, tú vas a decir con cuál te vas a casar. You can stay single. Te puedes quedar soltera, You can be a missionary. tú puedes ser misionera, You can go to college. puedes ir a la universidad. You can, depending upon as you have the character of Christ and a relationship with Him, you pray, and then God leads you step by step in your life. Your future is open. Entonces, de acuerdo a tu carácter, a tu vida de oración, entonces tú estás desarrollando carácter, orando, y el Señor te va a dirigir, el Señor te va a guiar, el futuro está abierto, de acuerdo a tu carácter, tu oración, entonces el Señor te va a guiar. Glory to God. Isn't that wonderful? ¿No es esto maravilloso? Praise the Lord. Aleluya. ¿Entendieron? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien tiene preguntas en este sentido? John. De acuerdo a tu carácter, tu oración, tu disposición a obedecer. So then is the opposite true also, so that if you lack character, then God can also use that in order to bring about judgment, or for example in the life of Pharaoh, God hardened his heart, but was it because he had the lack of character that God was able to use him in order to? We'll spend some time on Pharaoh, but his heart was already hard. God did not do anything to Pharaoh he hadn't already done to himself. Okay? But yes, I never thought about it like that, but I assume that might be. I'll think more about that, John. La pregunta de John era, entonces, al igual que él nos usa de acuerdo, ¿verdad?, el carácter que hemos desarrollado de Jesús, ¿qué acerca si yo no desarrollo carácter? Entonces también Él me usa para sus propósitos, como por ejemplo traer juicio, como por ejemplo en Faraón, ¿no? Que dice la Biblia que Dios endureció su corazón. Dice, voy a hablarles sobre Faraón, pero Dios no endureció, Dios no hizo nada de lo que ya Él no había hecho. Faraón había endurecido su corazón ya con anterioridad y anterioridad. Are you Alejandra? No. You are Lizzie. Lizzie. Okay, okay. Okay, it's a two-part question. God predestines things. The first question is a predestination a promise? And the second thing is, okay, well, I guess I should, okay, let me start over. Okay, God keeps his word. If he promises something, he's gonna follow through with it. Unless it's conditional. Lots of times Exactly. promises are conditional. Okay, but if You I need to follow explain through this. with my part, he's gonna follow through with his part. Yes. Okay, and the second part of the thing is, what's the difference between a predestination and a promise? I mean, can he change his mind about a predestination?
If God predestined, see, the things that God has predestined that can't be changed are big things, like the coming of Christ and things like that, you see. He's not going to change his mind about those, no. Di la pregunta en español, Just a minute. en el micrófono. You need to say it. She's going to say it in Spanish. Ok, mi pregunta era que si la predestinación, que si Dios puede cambiar de idea, o sea, después de tener una predestinar algo, que si Él puede cambiar, o sea, cambiar de idea y no cumplir con eso. Y la otra parte de la pregunta era que si la predestinación y las promesas son lo mismo. You have never been in evangelical churches. Ahora me perdí. After this question, we're going to take a break for the last hour. Yesterday in your testimony, you mentioned that when Jesus says, "Oh, God, why have you betrayed me?" Then you said that what you thought was that God turned away because if he didn't, he would probably change his mind. So is that saying that he can change his mind about predestination because it was predestined for Jesus to die? Well, he didn't change his mind, did he? No. Right. But I think that God's emotions were so torn. This is my personal opinion. I can't prove this, okay? You don't have to believe this to get saved or go in the rapture, okay? I think his emotions were so torn. I think it was as hard for the Father when Jesus was on the cross as it was for Jesus. See what I'm saying? And that he withdrew his presence to spare him some of that emotion so that the plan could go on. That's just what I think. Ok, vamos a tener aquí el break. Ahora mismo. Vamos a tener aquí el break para poder terminar en la última hora. Okay. I'm sorry. Sí, perdón. Ok, muy bien, gracias. Tengo que hacerlo cuando comience porque ya apagaron las máquinas.